Módulo número 2. Voy a compartir con ustedes las diapositivas de acá. Ok, listo. El día de hoy vamos a trabajar entonces los procesos de aprendizaje en la infancia. Sí, observamos todo. Ok, listo. Bueno, el objetivo que tenemos de manera pues principal para este módulo es entender cómo aprenden los niños desde edades tempranas para poder favorecer su desarrollo cognitivo, emocional, social y motor a través de prácticas educativas adecuadas. Vamos a trabajar tres subtemas, van a ser estilos de aprendizaje en niños, el juego como una herramienta pedagógica y el rol del entorno dentro del aprendizaje. Antes de iniciar con la preparado para el día de hoy, les voy a compartir un pequeño cortometraje, un pequeño video de cortometraje, denme un segundo. No, no se escucha, profe. No se escucha, ya voy a... Listo, muy bien. Bueno, me gustaría escuchar a algunos de los participantes que tenemos ya en sala acerca de lo que logramos percibir del video que acabamos de proyectar. ¿Qué nos muestra o qué logramos percibir con el video? ¿Algún voluntario? Lady, Mari, Marianela, Michelle. Podemos levantar la manito y se les da la palabra. O pueden también dejar el comentario en el chat. ¿Nadie? ¿Sí observaron el video? Ok, Lady Arenas, muy bonito el video, muy empático. Araceli, feliz tarde. Bueno, ok. Bueno, teniendo en cuenta pues el video que nosotros acabamos de observar, veíamos que el niño, ¿verdad? Tenía unas necesidades a las cuales él percibía su mundo de una manera pues muy diferente, ¿cierto? Partiendo pues de que cada ser humano es un ser único, es un ser sociable, es un ser irrepetible, cada uno de nosotros se ha creado un tipo de estigma, paradigmas, para que nosotros podamos percibir las cosas de la manera que sea mucho más adecuada y acorde para nosotros. Teniendo en cuenta todas estas características que nos hacen ser versátil, que nos hacen ser diferentes, se han hablado mucho a lo largo del tiempo sobre aquellas maneras de cómo el niño, de cómo el ser humano logra percibir una información o un conocimiento. Entonces, la temática que vamos a trabajar el día de hoy va arraigada mucho a esto. Vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con el aprendizaje en la infancia. Teniendo en cuenta las diferentes etapas en las que el ser humano se desarrolla a lo largo de su vida, el ser humano en su infancia es la etapa donde adquiere las mayores habilidades cognitivas, sociales, emocionales, físicas y del lenguaje.
Es donde precisamente se van a sentar o se van a construir esas bases sólidas que a su futuro va a proyectar, que a futuro va a poder socializar con los demás. Entonces, esta es una etapa pues primordial porque es donde se construyen las bases sobre todas estas habilidades que acababa de mencionar. Resulta que existen unos procesos de aprendizaje dentro de estas etapas, el cual les voy a mencionar. Tenemos aquí el aprendizaje cognitivo, que es todo lo que implica con el proceso del desarrollo del pensamiento, donde se encuentra la memoria, el lenguaje, la asociación, la resolución de problemas. Es donde nosotros comenzamos a desarrollar un pensamiento lógico acorde a cada etapa. Las etapas que estábamos trabajando el día de ayer según Piaget y Vygotsky, que nos hablan aquella, por ejemplo, en la primera, desde el momento que se da el ser humano en su etapa de, de ser lactante, que está comprendida desde los 0 hasta los 2 años. Decíamos que los niños todos es por su contacto, ¿cierto? Que todo es palpable para ellos. Entonces, de esa manera, digamos que en esta etapa en la que se encuentra el ser humano es la manera en la que él va a tener una mayor facilidad de adquisición del conocimiento y del aprendizaje. Tenemos un reconocimiento de patrones, es decir, una secuencia de lo que se está realizando, como son las figuras geométricas. Se espera que a esa edad de un niño de 2 años pueda identificar las figuras geométricas, pueda identificar los números siquiera del 1 al 3, pueda lograr una identificación de lo que tiene que ser con colores, objetos, ¿verdad? Empezamos a hacer una relación, una simbología de lo que tiene que ver con palabra, imágenes, lo que esto significa y lo que esto representa. Y asimismo, una comprensión en el entorno a través de las diferentes experiencias y vivencias que el niño va desarrollando. Luego vamos a hablar sobre un aprendizaje del lenguaje, que es donde precisamente se adquieren todas esas habilidades verbales y no verbales, donde el niño comienza a poder adquirir la habilidad de él reconocer los gestos, las emociones que son transmitidas precisamente por sus cuidadores, por su mamá, ¿cierto? Encontramos que empiezan a aprender a hablar, a escuchar, a comprender el significado de las palabras, de lo que ellos van escuchando en su diario. Todo esto va a ser influenciado por toda la estimulación que este infante reciba desde sus primeros años de vida, ¿cierto? Vamos a continuar con el aprendizaje motor que se ve, que aquí hace referencia más que todo a aquellas habilidades, tanto físicas y de coordinación que se espera en el infante. Por ejemplo, tenemos un tipo de motricidad gruesa que se ve desde los primeros meses, que se esperan que niños a partir quizás desde los 5 meses, incluso hasta el año, comienzan a adquirir esas habilidades de gatear, caminar, correr, saltar. Motricidades finas que también van desarrollando a lo largo, que nos permiten poder tener un agarre correcto de las cosas. En el contexto educativo se habla mucho sobre un agarre en pinza o sobre las manos de cangrejo, puesto que son las que nos permiten agarrar objetos. Pero todo esto tiene un proceso y una etapa, es decir, una me está conllevando a poder realizar la otra. Por ejemplo, el agarre de objetos, dibujar, utilizar utensilios, comenzar con la parte del garabateo para yo poder luego tratar de trazar o plasmar y dibujar las letras, que es cuando ya el niño comienza a adquirir esa habilidad del poder escribir, del poder trabajar de esa manera mucho más independiente. Lograr que nuestros infantes puedan adquirir todas estas habilidades es precisamente trabajar en ellos. Hay algo muy fundamental que es la autonomía, y lo hacemos a través de la exploración, en la exploración del mundo que nosotros les brindamos a ellos. Esa estimulación donde van a empezar a explorar con los demás niños, con demás pares cercanos a ellos, maestros, cuidadores, padres, ¿sí? Y van a comenzar a adquirir todas este tipo de habilidades
como requerimiento propio para poder avanzar en todo su proceso de desarrollo. Luego vamos a seguir con un aprendizaje socioemocional, que es donde ellos mismos aprenden a tener un reconocimiento de esas emociones, a saber qué estoy sintiendo, cómo debo sentirme ante dicha situación que se me está presentando. Cuando al niño de pronto le retiramos su juguete y quizás demuestra enojo o quizás, sí, estoy triste y voy a llorar, ya hay un reconocimiento de esas emociones que tenemos y que además le sirven para poderse relacionar con los demás. Es decir, esta emoción que yo estoy sintiendo también se la hago sentir a la persona a la cual yo estoy rodeada. ¿Ok? Dentro de este aprendizaje, los niños comienzan a desarrollar también su área empática, esos afectos que ellos van creando con las personas cercanas a ellos, ¿sí? Encontramos que van adquiriendo un poco más de conocimiento acerca de aquellas normas sociales y para una buena resolución de conflictos. Es que ya yo veo que cada vez que cojo un objeto, de pronto me dicen, no, pam, pam, yo estoy haciendo una asociación de que de lo que yo quiero hacer no es correcto o simplemente no es agradable para mi cuidador porque ya yo le estoy leyendo un gesto facial, estoy escuchando un sonido, ¿sí? Incluso hasta quizás la forma en que nosotros estamos dialogando, ya ellos comienzan a tener una mayor aceptación y aprendizaje de lo que en realidad significa lo que quiero decir. Cuando nosotros tenemos en cuenta el aprendizaje a partir del juego, el juego es un medio de aprendizaje fundamental en la primera infancia, porque ellos tienen un rol activo durante este proceso y se dice que los niños son actores principales y de construcción de su propio aprendizaje. Es decir, aprendo, juego, aprendo, me divierto. ¿Sí? Y es una de las maneras y metodológicamente es una de las maneras que tenemos mayor pues facilidad en la mayoría pues de los niños, porque siempre se juegan muchos juegos de roles, trabajamos casi todos los estilos de aprendizaje a través de un juego, ¿verdad? Se trabaja la confianza, la parte emocional también de ellos. También tenemos el aprendizaje por imitación y observación, que no es más que aquella observación de conductas que yo estoy viendo de los adultos que me acompañan. Y es aquí donde los niños comienzan una repetición de lo que ellos están observando. No solamente de conductas, sino incluso empiezan a tomar palabras que escuchan en el diario vivir que ellos tienen. Entonces, y que son expuestos en diferentes juegos. Cuando de pronto le damos a la opción de jugar o realizar un juego libre y vemos quizás que los estudiantes llegan a la casa y utilizan palabras muy frecuentes, dichos muy frecuentes que utiliza el docente en clase. Hacemos actividades que son de reflejo de espejo, ¿sí? Que el estudiante está actuando de la manera que actúa la persona con la que él convive a diariamente. Entonces, estos son los diferentes procesos pues, de aprendizaje que los niños trabajan o van adquiriendo a lo largo de todo su desarrollo. Ahora vamos a hablar sobre aquellos estilos de aprendizaje. ¿Todo está claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no veo ningún comentario. Quiere decir que todo está claro y ok. Bueno, estilos de aprendizaje, pues no es más aquello que nosotros hacemos referencia a las diferentes formas que yo tengo de poder adquirir el aprendizaje. Es aquellas formas en las que un niño percibe, procesa y retiene toda la información. Reconocer como profesionales activos de esta área nos permite a nosotros poder tener o adaptar unas estrategias educativas para potenciar nuestro desarrollo. A continuación, les voy a hablar acerca de los diferentes estilos de aprendizaje.
En primera instancia, vamos a tener el estilo visual. El estilo visual nos habla o se refiere a de que el niño aprende, adquiere el conocimiento es viendo, es palpando, es teniendo ese material concreto con el cual ellos puedan interactuar de una manera directa. Es decir, que se utiliza mucho lo que tiene que ver con imágenes, colores, gráficos, dibujos y videos. Este tipo de estrategias o de técnicas son las que se emplean dentro de este estilo para este tipo de personas. Son estilos simplemente. Le ayudan los esquemas, los mapas mentales, las carteleras. Todo esto lo trabajamos de una manera muy visual. Aprendo lo que yo estoy viendo. Un ejemplo de ello, aquí les traje un juego de el abecedario, pero está acompañado a sí mismo de lo que tienen que ver con dibujos. Miren que tenemos distintas formas, se emplean diversos colores. Empezamos con la vocal, con la letra A, y mire que está un dibujo de un árbol y siempre se hace la simbología. Miren que no solamente lo estoy relacionando de una forma pues visual, incluso auditiva se la estoy trabajando, ¿sí? Porque árbol y iniciamos con la letra A. Y así sucesivamente donde tengo la B está el búho, la E tengo un elefante y bueno, se emplean en este tipo de estrategias y técnicas y se les sugiere mucho lo que tiene que ver con los docentes, emplear a veces los mismos colores, porque también puede suceder que un estudiante te memorice lo que tú le estás presentando. Entonces tú en el juego de los colores tratas quizás, digamos que a presentarle lo mismo, pero tú tener la certeza de que ya él te diferencia lo que le estás presentando de una cosa con la otra. ¿Ya? Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O alguien tiene algún aporte? Listo. Bueno, hasta el momento vamos bien. El segundo estilo de aprendizaje es el estilo auditivo, que hace referencia de que yo aprendo escuchando, ¿sí? Se aprende mejor cuando oye explicaciones o escuchamos sonidos. Disfruta, por ejemplo, lo que tiene que ver con canciones, cuentos, rimas, lecturas en voz alta, ya que para su cerebro, para sí mismo, en su proceso de la memoria, él va a recordar de una manera mucho más fácil lo que se le dice o lo que se le canta. Es por eso que en esta etapa de la primera infancia, precisamente, se emplean muchas rondas y muchas canciones infantiles con los estudiantes. ¿M? Como es en el caso, por ejemplo, de las vocales, de cuando les queremos enseñar de pronto el sol, la luna, todo este tipo de temáticas, ¿cierto? Siempre las tratamos de acompañar con lo que tengan que ver con canciones. ¿Ya? Continuamos. Nuestro tercer estilo de aprendizaje es el estilo kinestésico. El estilo kinestésico, él nos hace referencia y se basa en que el niño aprende haciendo. Yo aprendo lo que hago, lo que para mí está a mi alcance, está a la mano, lo que yo puedo poner en práctica. Necesita moverse, necesita tocar, necesita experimentar. Aprende mejor con juegos, con dramatizaciones, con construcciones y le cuesta estar quieto mucho tiempo. Para este estilo de aprendizaje es donde realmente pues requiere de que el niño tenga la mayor concentración posible, ¿sí? Donde él pueda emplear toda su atención en lo que yo estoy haciendo. Vamos a mucho, se ve mucho lo que tenga que ver aquí la parte productiva, como tal que puedo producir yo después de ese conocimiento que ya recibí, que ya me compartieron. Por ejemplo, si seguimos con el caso de las vocales, veíamos en el estilo anterior, que era el estilo auditivo, donde yo te canto una canción y yo luego le pregunto al niño de qué trataba la canción, él me va a decir, profe, trataba de las vocales.
Entonces yo le decía, ok, vamos a recordar, las vocales son 5, ¿cierto? Yo necesito que tú a través de esta plastilina me hagas una vocal. Y puede suceder que el niño empieza a tocar, empieza a experimentar, empieza a utilizar todas las partes de su cuerpo, quizás porque al momento de cuando está cantando, bailamos, expresamos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas y empezamos a plasmar lo que es la vocal E con plastilina. Entonces, él a través de su tacto reconoce quizás ok, digamos que la vocal I es aquella vocal que tiene dos piernecitas, que sube, baja por ahí mismo, le saco la otra patica y le coloco un sombrero, ¿sí? Y aún así, o también utilizo la canción y voy plasmando lo que yo escuché. Pero él no te la va a cantar más por la canción, sino por lo que él realizó y por lo que él escribió. ¿Listo? Continuamos. Bueno, tenemos el estilo de aprendizaje lógico, matemático. Es ese pensamiento que nosotros tenemos que le gusta clasificar, ordenar, resolver problemas. Disfruta mucho sobre los juegos de construcción y lo que tiene que ver con los retos mentales. Por ejemplo, en este caso se interesa mucho más por lo que tiene que ver por números, las rompecabezas, lo que tenga que ver de pronto con una situación que le estoy presentando, donde siempre empleamos quizás la niña que vive con su abuela, va a la tienda y utiliza en su mente todo ese esquema de esa situación. Y wow, tenía 3 manzanas, pero fue a la tienda y le regalaron 2 manzanas. Su mente no está jugando un papel primordialmente tanto el caso de la niña que viva con su mamá o que viva con su abuelita. No, él se está imaginando el número de las 3 manzanas que tenía y las 2 manzanas que le regalaron. ¿Sí? Porque ese es en su cerebro, ese es el lado que él más busca para captar toda la información y todo el conocimiento que se le quiera plasmar, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, Araceli nos dice, qué maravilloso, mi niño es auditivo, profe, pero también es kinestésico. Ok, ahora al final les voy a hacer una retroalimentación acorde a este comentario que nos acabas de hacer, Aracelis, porque aquí hay algo muy cierto también. Bueno, ¿listo? Vamos con el siguiente estilo de aprendizaje, es el estilo social. Tiene que ver mucho con la parte interpersonal de nosotros como seres humanos. Y es que el niño aprende mejor en grupo o con compañeros. Es decir, a este tipo de niños le favorece mucho más poder trabajar en equipo con sus compañeros y de esa manera el captar más la información. Aprende quizás contando historias con otros o que sus mismos compañeros le expliquen o que sea en conjunto o que sea colectivamente la construcción de lo que ellos quieran hacer. Encontramos el estilo de aprendizaje que también es solitario, ya hace a diferencia del interpersonal, es mucho más intrapersonal. Prefiere trabajar solo y a su ritmo. Él mismo va a emplear ese ritmo, cómo lo voy a hacer. Si quiero ir un poco más despacio, un poco más rápido. Él mismo es quien organiza el tipo de esquema o de la manera que lo quiere trabajar, puesto que se concentra y aprende en espacios mucho más tranquilos, donde solamente sea él con quien de pronto. Sí, así mismo voy a realizar esto, no necesito escuchar ruido, no necesito que de pronto me estén surgiendo de ideas y más ideas en este instante, porque aquí puedo que mi atención se vea dispersa un poco. Listo. En este caso, los tipos de este estilo aprenden escribiendo un diario, ¿sí? Incluso pueden dibujar lo que aprendió, pueden estar escuchando la información, pero pueden encerrar que, digamos, que lo que consideren importante a través de nubes, hacemos líneas quizás, o le hago un libro y ahí adentro yo voy a escribir lo que quiero aprender. Y de esta manera, interiormente, lo hacemos. Sabemos que cuando nosotros tenemos un diario, es posible que cuando otra persona lo lea,
lo entienda, pero quien mejor lo conoce y quien mejor lo puede defender y conectar las ideas sueltas que tengamos por allí es obviamente la persona quien lo escribe. Entonces, de esta manera también nosotros podemos generar un estilo de aprendizaje para adquirir esa información. Ok, bueno, un dato muy importante, y ya teniendo en cuenta pues el comentario de Aracelis, no necesariamente un niño no tiene que tener un solo estilo de aprendizaje. Nosotros podemos tener muchos, todos los estilos de aprendizaje o podemos inclinarlo incluso por tres estilos de aprendizaje, ¿sí? Porque todos estos estilos nos dan una gama muy amplia a través de nuestros sentidos, precisamente. Sabemos que los órganos de nuestro sentido y todos nuestros sentidos es precisamente para nosotros poder concebir, percibir toda aquella información que sea, pues, presentada para nosotros. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora acerca de el juego. El juego en el área, pues, educativo, en el contexto de la educación, es muy utilizado como una herramienta pedagógica. Y desde el área, o más bien desde las perspectivas de los docentes, es un recurso, es uno de los recursos más efectivos en el proceso de la enseñanza-aprendizaje y especialmente en la infancia. Como les mencionaba anteriormente, el juego es donde les permite a ellos ser constructores pues, de su propio aprendizaje, de tener ellos también un aprendizaje mucho más significativos, porque se generan muchas experiencias donde ellos van quedándose con ese conocimiento, van quedándose con esa adquisición de lo que realmente para ellos se les muestra interesante y logramos captar su atención pues mucho mejor. Para poder profundizar un poco más en el tema, vamos a definir qué es el juego. El juego son aquellas actividades lúdicas que se hacen con una intención formativa, promoviendo aprendizajes mediante la participación educativa, ¿sí? Activa, perdón, la exploración y la creatividad. Eh, Precisamente en el juego, ya no es un juego que nosotros le vamos a dar a libre demanda y que no, vamos a correr, vamos a jugarte el juego porque se me acabó de ocurrir. Es posible que suceda en ciertos momentos y en ciertas situaciones y pueda que nos funcione, pero en el tema de la educación, la planificación es algo que juega un papel muy importante. Yo me debo preparar, ¿sí? Y entonces son esas actividades lúdicas que yo la hago, pero que tienen que tener un objetivo, tienen que tener un fin. Voy a jugar con mis estudiantes al Rey Manda, pero yo como les estoy enseñando los colores, yo les voy a decir, vamos a observar en el salón de clases todos los objetos que sean de los colores primarios, es decir, amarillo, azul y rojo. Entonces, usted antes de eso, usted se va a encargar de dejar en lugares escondidos o a simple vista del salón todos esos objetos que usted quiere que sus alumnos se encuentren acerca de los colores primarios. Y usted empieza a jugar. Vamos a jugar el Rey Manda. El Rey Manda me dice que vamos a buscar los colores, objetos de color amarillo. Y viene el estudiante con un sol, viene el estudiante con una buceta, con un bus escolar, y viene un estudiante con unos colores, con unas crayolas, con unas témperas, ¿sí? Entonces, mira cómo nosotros creamos un juego, pero como yo le tengo una intención, un objetivo, que al final es que adquiera ese aprendizaje, yo lo voy a inclinar hacia eso. En un juego, todos los participantes tenemos una participación activa, de todos los involucrados, docentes, los estudiantes en total, todos deben de estar activos y ser partícipes de él como tal, ya sea por su grupo, todos a la vez, ya eso dependerá mucho de la estrategia que el docente planifique. La exploración, siempre vamos a tener que tengan el contacto
pues con objetos, con los demás compañeros, porque también lo podemos hacer en grupo, ¿sí? Aquellos, su mente siempre esté en un proceso activo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué voy a lograr? Porque a los niños si hay algo que más les fascina a ellos es poder tener esa idea en su cabecita de que voy a ganar, yo quiero ganar, porque ellos son muy competitivos, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la importancia que tiene el juego, ¿sí? Como ya hablábamos de forma pues muy general de lo que tiene que ver el juego y todo lo que en él emplea, vemos que el juego eh, dentro del aprendizaje infantil, primero nos favorece el desarrollo integral, puesto que estimulamos el desarrollo cognitivo, social, incluso físico. Cuando nosotros de pronto hacemos un circuito de juegos, de ejercicio, vamos a ponernos en una hilera todos, pero vamos a pasarnos un balón hacia atrás y vamos a ir mencionando quizás, digamos que le estoy enseñando palabras con la M y cada vez que te llegue el balón, que te llegue el globo de color amarillo, vamos a recordar y vamos a pensar una palabra que inicia con la M y la vamos a decir fuerte. Los demás vamos a escuchar, ¿sí? Para que la palabra que ya dijo mi compañero yo no la repita. Entonces, miren que vamos haciendo un desarrollo integral porque estoy apuntando el crecimiento de todas las dimensiones, de todos esos componentes que forman a nuestros estudiantes. Como segundo, tenemos un aprendizaje significativo y es que el niño va a conectar esos conocimientos que ya adquirió para su vida, para las experiencias, ¿sí? Cuando de pronto le llega a la casa y el papá le pregunta, hijo o hija, ¿qué realizaste el día de hoy? No, hoy hicimos un juego, papá, estábamos pasándonos una pelota, pero la profe nos dijo que teníamos que decir palabras con la M y digamos que ese niño durante las anteriores clases venía presentando dificultades para poder adquirir un amplio vocabulario de palabras con la M, pero como ese ya se hizo un juego y a él le gustó tanto, él se quedó con esas palabras. Ya sé que con la letra M puedo decir mamá, mesa, moño, mano, ¿sí? Entonces, es precisamente donde aquí se busca tener un aprendizaje significativo, que esa actividad que yo preparé, que yo planifiqué con ese objetivo, para el estudiante sea significativo, sea de su interés, él lo pueda guardar y se pueda quedar con esa información. Listo. Tenemos que va a fomentar también la motivación. Ya el estudiante va a estar mucho más atento porque, listo, la profe va a llegar con un juego, yo quiero participar y yo quiero hacerlo bien, ¿sí? No olvidemos que ellos siempre van a tener cierre competitivos. ¿Listo? Vamos a ver por acá, alguien tenga más que decirnos. Profe, una pregunta. Tengo una niña que maneja juegos bruscos, pero su mamá dice que su papá no le ayuda en la crianza de la niña. Hace lo que quiere, ¿cómo se trabaja con esta niña? Bueno, en estos casos siempre es muy importante activar la red de apoyo con lo que tenga que ver. eh, Precisamente hay que trabajar con el papá, ¿verdad? Porque tiene dos actores principalmente, su mamá y su papá. Hay que ver qué tipo de juegos la niña observa en su casa, con quién está creciendo la niña. Es posible que crezca al lado de sus hermanos, hermanos mayores, pueden que sean hombres y empleen muchos juegos masculinos y que ella como niña, al ser lo que está viendo, lo que está percibiendo, lo que está viendo en su diario vivir, es lo que aún quiera emplear en la escuela sugerirle a la mamá, mostrarle, porque es su figura femenina, que ella tiene de manera mucho más directa, ¿sí? De que también emplee diversas estrategias diariamente de cómo se comportan las niñas, cuáles son los juegos que tienen las niñas, ¿sí? Mirar cuáles son las características que tienen las niñas, que somos de pronto más delicadas, no tenemos quizás todos esos juegos que pues tú ves que de pronto realizas, siempre hacerle la corrección, las niñas no juegan de esa manera, ¿sí? Estos juegos son más, las niñas los pueden realizar, pero nosotros lo hacemos de una manera diferente, porque nosotros somos mucho más delicadas. No sé si con este aporte logro responder tu pregunta. Ok, bueno, vamos a continuar.
También tenemos que desarrollan pues habilidades sociales en el juego. Esos niños que todavía tenían ese egocentrismo por allí de que esto es mío, que el juguete es mío, que la profe es mía, porque incluso hasta sus figuras con las que ellos comparten diariamente llegan a considerarla que es mío y a través del juego se potencia todas estas habilidades sociales como es la cooperación, la negociación, el poder resolver conflictos en equipo, ¿sí? Porque también quiero ganar y me toca trabajar con mis compañeros, me toca aliarme con mis compañeros, me toca compartir, ¿sí? Cuando me toca de pronto hacer un trabajo. Estimula la creatividad, asimismo la imaginación, puesto que a través de los roles historia, objetos y los escenarios inventados. Es que hoy vamos a hacer un show de títeres y la profe les trajo una jirafa, un león, un ratón. Así que vamos a hacer grupos, ¿sí? Y vamos a ver qué historia nos vamos a inventar. Entonces empiezan a tener entre ellos mismos esa negociación, ¿sí? Para lograr un acuerdo y qué vamos a realizar, ¿sí? A través de todo esto. Promueve la autonomía en la toma de decisiones, puesto que los niños son quienes exploran, eligen, comienzan a determinar, nos podemos quedar con esto, ¿sí? Y vamos a tener de pronto un resultado mucho mejor. Durante el juego vamos a observar cuál es el rol que tiene el educador. ¿Listo? El rol que tiene el educador precisamente es quien planifica esos juegos con una intención educativa. Es donde yo me empiezo a plasmar. Yo voy a realizar este juego, pero mi intención es de que los niños aprendan las partes del cuerpo. Entonces yo voy a buscar cuál es la canción que me sirve, cuáles son las imágenes que voy a llevar, cuáles son los objetos que les voy a mostrar, porque también yo debo preparar y planificar todo este tipo de actividades apuntándole que yo en mi salón voy a encontrar una diversidad de estilos de aprendizajes y que mi planificación de lo que yo estoy haciendo debe satisfacer las necesidades de todos mis estudiantes de una manera pues muy individual, porque como docente siempre nuestro objetivo va a ser que todos aprendan, ¿sí? Entonces es aquí también donde nosotros planificamos de una manera muy integral, donde tenemos que tener una riqueza en estrategias, ¿sí? Para poder brindársela a todos nuestros estudiantes y todos puedan llegar a adquirir el conocimiento que queremos. Observamos y adapta el juego a las necesidades de cada niño, lo que les mencionaba. Tengo un juego, pero tengo que tener diversas estrategias que me permitan a mí resolver las necesidades que todos ellos tienen. El educador, el docente, debe participar, debe guiar y sin dirigir en exceso. Es decir, los niños por lo general siempre se les hace una imitación. Les tengo el dibujo del avión en el piso, pero yo primero le muestro cómo voy a saltar durante ese avión. ¿Sí? Si lo voy a hacer con los dos pies, si lo voy a hacer con un pie. Es el docente quien realiza ese papel. Ahora bien, en otros casos, cuando ya los niños son mucho más autónomos, mucho más independientes, es posible que empleemos el rol de un líder dentro del salón y sea un estudiante. Entonces yo le digo, Juan, ven, Juan va a saltar, va a hacer lo que yo le voy diciendo, pero aún así usted lo va a dirigir verbalmente. Entonces, no necesariamente todas las veces somos quien vamos y hacemos el ejercicio y lo demostramos. También hacemos una dirección del ejercicio a través de nuestra voz. Asimismo, al finalizar, yo debo evaluar los aprendizajes que surgen en el juego. Esta parte es lo que de pronto nosotros no planificamos, ¿cierto? Yo voy a planificar que voy a hacer tal juego o que voy a trabajar tal metodología, pero resulta que durante la metodología yo tengo un estudiante que es muy curioso, se llama Felipe, y él siempre me tiene una pregunta que hacer. Entonces, como docentes tenemos que estar preparados, tenemos que estar anticipadamente, ¿sí? A eso que puede surgir para ayudarle también una respuesta. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Me gustaría que alguno de ustedes, a través de, pues, de sus experiencias que ustedes tienen, no sé, pensemos en alguna situación que hayan tenido eh, precisamente utilizando todos estos juegos y demás,
No sé, cuéntenme si han tenido de pronto alguna experiencia, en qué les ha servido, cómo les ha ayudado. Quien desee participar me levanta la manito y le podemos activar el micrófono. ¿Quién desea participar? Adriana, Ana Sofía, Aracelis, Carmen, Carolina. Por aquí levantamos una manito. No logro ver quién levanta la manito. Listo. ¿Quién me puede decir entonces alguna experiencia? O algo que de pronto hayan observado con su hijo, algún sobrino. A ver, Celeste. Listo, Celeste, te puedo escuchar. Ahora sí, Celeste, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, bueno, me dice, voy a leer los comentarios. Aracelis, es importante saber que una planificación escolar puede ser lúdica y puede ser más significativa que una pizarra llena a lo largo de un dictado. Claro, eh, si vemos bien a lo largo pues y avance que hemos tenido a través de todos estos tiempos, antes las clases eran pues muy magistral, era lo que nos dice la compañera, llenar la pizarra y que los niños quizás transcriban y solamente copien o le vamos a hacer dictado. Hoy en día se busca que las diferentes planificaciones que realizamos como docentes precisamente sean mucho más dinámicas a través de los juegos, que siempre en sus diferentes momentos o etapas de una clase se puedan evidenciar. Ana Sofía nos dice, los ejercicios lógico-matemáticos son fundamentales cuando queremos fomentar la toma de decisiones y control emocional. Así es. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Tenemos por acá, vamos a trabajar lo que viene siendo el rol del entorno. Listo. Para iniciar, vamos a saber de que el entorno actúa como un escenario activo que influye en cómo el niño explora, se relaciona y construye sus propios conocimientos. Los niños nos encontramos inmersos siempre en diferentes contextos. Ese rol no es más como aquel escenario en el cual yo siempre voy a estar. Y existen cuatro escenarios. Escenario físico, que es donde hacemos referencia a lo que tiene que ver con los espacios, los objetos, los materiales, el lugar donde yo lo voy a hacer, ¿sí? Por ejemplo, ese lugar físico puede estar guiado por por el aula, pero en mi casa el espacio que tengo es muy diferente. Puede que sea una habitación que está adaptada para mi aprendizaje, puede ser la sala, puede ser el parque. Entonces, siempre el entorno va a tener una alta incidencia en mi proceso de aprendizaje.
Los objetos que me facilitan, hablamos siempre de unos objetos tangibles, unos objetos, mucho más de que los niños exploren, palpen todo lo que nosotros quizás querramos. Por ejemplo, lo empleamos mucho en el proceso de la escritura, cuando queremos darle a conocer a los niños lo que son las letras, ¿verdad? Que ellos puedan realizar el grafema a través siempre utilizando su cuerpo, ¿sí? Entramos también en todo lo que tenga que ver con la parte de los materiales. Teniendo en cuenta el área social, ¿sí? Encontramos que allí está la familia, los docentes, todos los pares que son cercanos, que ahí entran lo que son sus compañeros, ¿verdad? Tenemos el entorno cultural, haciendo hincapié en aquellos valores, aquellas costumbres y el lenguaje que está empleado y relacionado al entorno donde nosotros nos encontremos. La mayoría de toda la planificación que nosotros realizamos desde los diferentes contextos siempre tiene que arraigarse o aterrizarse a esos valores, a esos costumbres, a ese lenguaje, a esa idiosincrasia que caracteriza a esa institución, a esos niños, a esas familias. Recordar que siempre la escuela y el matrimonio son unas entidades primarias e importantes y más importantes del ser humano, puesto que son las primeras comunidades, por así decirlo, o primer entorno a los cuales nosotros venimos a pertenecer. ¿Sí? Familia y escuela y que deben de trabajar muy de la mano siempre. Encontramos un entorno emocional, que es esa parte de cómo permitimos que nuestros estudiantes puedan sentirse, ¿sí? Durante el desarrollo de dichas actividades. Es ese ambiente afectivo y seguro que yo le proporciono a mis niños. Ahora bien, qué papel tienen aquí precisamente los adultos, teniendo en cuenta que aquí entran todos los pares que trabajan en la infancia como tal. Y ellos son quienes diseñan precisamente todos estos espacios, son quienes proporcionan la planificación, que son los que brindan la facilidad de ellos poder adquirir todos esos objetos, todos esos materiales, de poder de pronto transcurrir a los diferentes espacios que nosotros podamos tener en un colegio. Por ejemplo, es que yo veo mucho más viable realizar dicha temática no en el salón de clases, sino que lo voy a realizar en la cancha o en el campo que tiene mi comunidad, que tiene mi barrio, que tiene mi colegio, ¿sí? Encontramos también que ellos son los que modelan las conductas positivas. Nosotros somos moldeadores de que nuestros estudiantes puedan seguir dichas conductas, dicho camino, ¿ok? Promueven siempre la autonomía de darle y otorgarle las responsabilidades, liderazgo a nuestros estudiantes dentro de todas estas diferentes etapas y juegos que realizamos con ellos. ¿Ok? Hasta ahora vamos bien. Tenemos una pregunta. Acá tenemos una pregunta. ¿Toda planificación debe llevar a una intencionalidad significativa en los aprendizajes? Sí, claro que sí. Siempre que vayamos a planificar algo, debe estar aterrizado en unos objetivos. Recordemos que los objetivos es lo que a mí precisamente me va a decir la intención que yo tengo de lo que yo quiero realizar. Acá tengo, voy a estar acá. El juego es importante porque a través de él podemos observar y estudiar al niño en cuanto a cómo él se relaciona con sus compañeritos. A veces expresan lo que viven en casa, seguridad, amor y confianza. Así es. Aún existen docentes que no reconocen cómo vincular el juego a estrategias en el aprendizaje que se busca para el grupo. Muy bien, Mari, así es. Es por eso precisamente que nosotros siendo profesionales dentro de este contexto siempre debemos buscar la manera de seguirnos actualizando, seguirnos empoderando de las diferentes estrategias que hoy en día existen precisamente para facilitarles el aprendizaje a nuestros estudiantes. Miren que estamos en una era muy digital y que a veces
las tecnologías nos proporcionan pues muchas maneras de también nosotros brindarles y poderles aportar conocimientos a nuestros niños. Y es por eso que de pronto nosotros lo podemos realizar a través de una ruleta digital, una sopa de letras digital, es verdad, o quizás crear juegos interactivos entre los estudiantes y donde todos estos mecanismos se puedan ofrecer para los diferentes estilos de aprendizaje. ¿Alguna otra pregunta? Voy a regalar 5 minuticos acá para que las puedan dejar en el chat y las estaré leyendo. ¿Listo? Mientras tanto, si hay alguna pregunta, voy a proyectar nuevamente un video. Listo, muy bien. Todos logramos observar el video. Con este video pues logramos complementar de una manera pues mucho más general todo lo que veníamos trabajando el día de hoy. Voy a seguir observando algunas preguntas que me dejaron por acá por el chat. Araceli, profe, ¿cómo sería en el caso de un colegio que no cuente con recursos? Bueno, una de las características que considero pues muy principal y muy primordial en un docente es precisamente el cómo nosotros podemos planificar aun cuando no contamos con el tipo de apoyo de una escuela como lo es en el caso de los recursos. Hay muchos recursos que ya nos tocaría mirar, que cómo pueden ser construidos por nosotros mismos, incluso por los estudiantes o por la demás población que hace parte del colegio, como tienen que ver los padres de familia, las familias como tal. Entonces ya en este caso ahí iniciamos la búsqueda de unos recursos que sean mucho más construidos, ¿verdad? O en su defecto, cómo podemos nosotros articular con alguna otra fundación o algunas otras empresas en el sentido de que puedan donar, nos puedan facilitar, nos puedan prestar dichos espacios o recursos. De acá tenemos otro comentario, ¿cómo podemos hacer un mismo juego para diferentes edades, ya que trabajo con grupos con niños de tercero, cuarto y quinto años? Bueno, la idea principal de tu juego es lo que tú quieres mantener. Tú debes de pronto modificar quizás el nivel de complejidad que estás manejando en el juego. Yo les colocaba el ejemplo cuando les explicaba durante la clase que tengo un salón donde les estoy explicando a los niños los colores primarios y estoy empleando el juego del rey manda, ¿cierto? En grado cuarto les estoy trabajando, eh, es posible quizás digamos que las tablas de multiplicar. Entonces, yo voy a seguir utilizando mi metodología, que es el juego del rey manda en grado cuarto, pero yo no le voy a poner ya las cosas quizás tan palpables porque ya soy un niño que en su proceso cognitivo está mucho más avanzado. Entonces, digamos que puedo buscar el resultado de, digamos que de una tabla de multiplicar de cuánto es 7 por 8, entonces yo le voy a colocar el resultado a mi estudiante en hojas de cuaderno, en la parte debajo de las sillas, pegadas y plasmadas quizás o rotuladas, o me voy a inventar una estrategia, eh, pues incluso eh, tecnológica, pero el rey manda, voy a mirar la lista y donde caiga quizás una corona que yo me lleve hecha en foamy o de juguete y donde caiga esa corona llega. ¿Sí? Entonces, es simple que tú modifiques la complejidad que vas a tener acorde al grado donde te encuentres. Araceli me dice, soy de Venezuela y lastimosamente hay colegios que no cuentan con pizarra y los docentes solo dictan porque no tienen los recursos. Yo me dedico con mi niño acá en casa por su condición y porque no tienen muchas opciones de aprender en el colegio. Bueno, sí, es un poco pues lamentable escuchar.
todo este tipo de situaciones que a veces embargan mucho en lo que tienen que ver con el sector educativo. Sabemos que existen muchísimas carencias en cuanto a este entorno, pero la idea siempre va a ser que seamos mucho, muy recursivos al hacerlo, pues lo que estás haciendo con tu niño, pues bastante admirable, que te puedas enriquecer de todas estas herramientas que se le pueden brindar en pro de la mejora de tu niño. ¿El estilo de aprendizaje es algo donde copian por patrones o es algo con lo que uno nace? Bueno, los estilos de aprendizaje es un proceso cognitivo, es algo que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestras vivencias, de nuestras estimulaciones que recibimos en nuestro diario crecimiento. Es un proceso que nosotros nos vamos inclinando de manera interna, ¿sí? Va arraigado mucho a quién soy yo, cómo es mi personalidad, cuáles son mis gustos, ¿sí? Entonces es algo que se va desarrollando, como tal no se nace, se desarrolla. Desde mi experiencia como docente, las estrategias didácticas deben ir de la mano con el proceso de evolución estudiantil que los peques perciben en el entorno, llevándole pues el buen uso de esas herramientas, sobre todo la tecnología. Para ellos son estimulantes y motivadores cuando se utilizan para actividades del colegio y que sean su maestro quien guíe esa actividad. Sus aprendizajes son más enriquecedores, siempre se haga del buen uso del mismo. Así es. Muy bien, Mari, gracias por tu aporte. Celeste nos tiene una pregunta. ¿Qué estrategia se puede utilizar con un niño que se distrae fácilmente en las actividades propuestas? Ok, antes pues de nosotros ver una necesidad en un estudiante, siempre les he mencionado que es muy importante poder canalizar una red de apoyo con las personas que tenemos. Primero, porque tenemos que tener un mayor conocimiento de lo que está ocurriendo y qué le genera esa distracción a ese niño, ¿cierto? Luego de que yo tengo ya claro qué es lo que ocurre internamente con este niño, es que a mí los demás profesionales, por ejemplo, en el caso de un psicólogo, sí, un trabajador social o demás, ellos nos van a brindar también a nosotros una serie de sugerencias. Por ejemplo, aquel niño que estamos copiando algo, pero él no logra concentrarse, estar sentado en su puesto para escribir lo que necesita escribir, podemos de pronto ubicarle un reloj de arena y decirle, el tiempo que se está gastando en caer la arena de acá hasta acá es el tiempo que tú necesitas para transcribir lo que vamos a hacer. Entonces ya le estamos colocando al niño una meta, un ejemplo de que él tenga palpable y él va a lograr un poco centrar más su atención en lo que él debe realizar. A estos tipos de niños que se nos distraen fácilmente, hay que planificar muchas estrategias que sean muy llamativas para ellos, precisamente para lograr que esa atención de ellos se quede siempre ahí. Por lo general son niños que su atención logra estar concentrada un 100% en un rango de tiempo de 6 minutos a 10 minutos. Entonces, nosotros como docentes debemos flexibilizar o priorizar qué es realmente con lo que yo quiero que mi estudiante se quede para podérselo proporcionar en ese tiempo en que yo logro que él esté atento. Entonces, ahí también juega un papel muy importante la planificación que tú empleas como maestra precisamente para mantenerlo. Araceli, profe, de hecho quiero especializarme en educación. Mi niño es autista, pero tiene también TDAH y TOD y síndrome emperador. Quiero ayudar lo más que se pueda a mi niño económicamente, no tengo los recursos para ayudarle más. Los colegios son costosos y las terapias también. Sí, en este caso, cuando nos encontramos pues con estos tipos de diagnóstico, sí es muy importante pues tener una red de apoyo amplia en ese apoyo total, que es donde precisamente se le van a brindar al niño las herramientas para poder sobrellevar todo este tipo de su condición, ¿verdad? Entonces, siendo más, no sé si tengan de pronto alguna otra pregunta, duda, estaré aquí por el chat y bueno, vamos a proceder al receso. Listo. Ok, listo, muy bien. Vamos a dar continuidad.
Miraba una pregunta que nos hacía una compañera por acá me preguntaba acerca sobre el síndrome emperador. Bueno, me dice que no lo había escuchado. Es un síndrome que no se habla usualmente mucho de él, puesto que su nombre no está determinado por el DSM-5, que es el libro que se utiliza en las carreras más que todo de psiquiatría, de psicología, quienes son los que diagnostican sobre un síndrome o condición en pues el desarrollo infantil como tal. Por eso no se ha escuchado. Los niños que presentan este síndrome, que en otras partes pues lo utilizan mucho, es aquel niño que presenta conductas más que todo a nivel pues social, en el desarrollo social, puesto que su comportamiento empático hacia los demás tiene un nivel muy bajo, puesto que tiene dificultad para reconocer o preocuparse por los sentimientos o lo que los demás puedan percibir sobre sus acciones. ¿M? Presenta una figura mucho más autoritaria, es decir, que impone su autoridad por encima de sus pares. En ocasiones no acepta los límites ni las normas que puedan estar dirigidas precisamente hacia ellos. Manejan actitudes un poco más de manipulación, ¿sí? Eh, Utilizan mucho lo que es el chantaje emocional. eh, Siempre con ellos hay que llegar a un punto de la negociación de que vamos a realizar esto, pero debes de pronto cuando le pedimos que querramos que ellos realicen algo o esperamos que ellos hagan algo, siempre está el lado de querer ellos también obtener algo mucho más. Entonces son personas, son niños con estas características o condiciones que esperan un punto en la negociación. Por otro lado, en algunos casos, no siempre, teniendo en cuenta de que eh, a veces ellos son diagnosticados o reciben esa determinología, pero que tienen características muy versátiles entre ellos. Es que tienen una escasa tolerancia pues a la frustración, se frustran muy fácil, tienen una negación ante el no de una figura autoritaria. Entonces las personas con las que tratan o conviven por lo general buscan la manera de pronto de no decirle tan directamente el no hacia algo, sino que empleamos las palabras de una manera muy diferente. Por ejemplo, no hagas bulla, vamos a tratar de bajar un poco más la voz porque se te está escuchando muy alto. No emplear ese no tan directamente porque tiende a generar un poco de frustración e intolerancia en ellos. En algunos casos presentan un grado de agresividad, puedan que reaccionen de una manera violenta, sea ya verbal o física, cuando no son cumplidos sus deseos. Lo utilizan como una manifestación de lo que están recibiendo o en lo que están haciendo no es agradable para ellos. En este caso, cuando tienen sus cuidadores o las personas con las que ellos conviven diariamente, tratan siempre de ellos, precisamente se dan el tiempo de conocerlos y saber de qué manera los pueden ellos hasta cierto modo manipular. En este tipo de síndromes o de diagnóstico hay muchas causas, por lo general más que todo son causas que van arraigadas en los estilos de crianzas, cuando tienen de pronto una crianza muy permitida, muy permisivos, padres que no les han puesto quizás los límites o se siempre ceden para evitar los conflictos entre ellos, la falta de las normas, de reglas dentro del hogar, en lo que se hace, incluso aún hasta la sobreprotección. Padres que intentan quizás evitarle cualquier incomodidades a los hijos. ¿M? La ausencia de alguna figura de autoridad en su vida. Ok, bueno, tengo un niño con algunas de estas características, pero solo tiene 2 añitos. ¿Es posible que lo padezca? ¿Existe alguna manera para determinar? Ok, bueno, la edad de los 2 años no es una edad aconsejable
para realizar un diagnóstico o para determinar si tiene de pronto una condición. Es desde los 5 años en adelante. Sin embargo, eh, es inevitable lograr observar dichas conductas desde temprana edad que nos hacen quizás un poco alarmarnos durante el proceso. Te sugiero poder articular con tu EPS, con la parte de tu salud, como donde la manejes, ya pues sea de manera pues particular o incluso si de pronto tienes el acceso a ella, hagas una remisión, una cita con un psicólogo, es ya en su defecto un psicólogo clínico lo va a evaluar y pues ya a lo largo del tiempo pues te pueden decir que te muestra indicios de algo, más no determinar porque solamente tiene 2 años. Ellos a esa edad también toman actitudes mucho de imitación. Es probable, no sé si en su contexto exista otro niño mayor que él que tenga esos mismos comportamientos o actitudes que tú le estás observando. Pueda que también las esté imitando. Entonces, para descartar, te sugiero que lo inicies consulta y lo puedan observar. Si el niño asiste al colegio, también dialogar mucho con la docente en los comportamientos que tú ves que él de pronto tiene, hacer el debido proceso de corregir, de llamar la atención y demás. Bueno, ¿alguna otra pregunta para ya finalizar mi aporte y dejarlo con el coordinador? ¿No? Bueno, entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias también a todos los que estuvieron conectados en esta segunda sesión. Bueno, continuamos el día de mañana. Recuerden, compañeros, que hasta el día de mañana hay para hacer, hay plazo para hacer el aporte de los $20 para aquellas personas que se quieran certificar y llevarse el material de estudio, las diapositivas, todas estas imágenes, todos los videos que se han estado proyectando, van a estar en una carpeta, en un Drive. Son las personas que hagan el aporte van a tener el acceso también a ese material. Entonces, bueno, no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta de carácter administrativo, sobre certificado, sobre medios de pago. Cualquier pregunta pueden hacerla. Si no, pues damos por finalizada esta sesión y nos vemos el día de mañana. Hola, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Quisiera saber lo del certificado, ¿cómo se tendría que pagar? ¿Desde qué lugar te encuentras, Carol? Panamá. Desde Panamá. Ok, sí, tenemos una cuenta para Panamá. Entonces, sería que hagas el aporte. Cuando tengas el comprobante, me lo envías y yo te envío entonces el link, un link donde vas a encontrar un formulario. Ese formulario lo llenan con sus datos y la idea es que de aquí al sábado ya estén los certificados listos para que se puedan para que puedan descargar ¿Cuál el. sería la cuenta para poder pagar? Ya te la envío, ya te la envío aquí bueno, te la voy a Gracias. enviar aquí al chat, la de Panamá. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Buenas tardes, Hola, buenas tardes, sí. gracias. Y en el caso de Venezuela, ¿cómo sería el pago? En Venezuela. En Venezuela, sí, en Venezuela también tenemos una cuenta. Bueno, no sé si están en el grupo. Yo en el grupo he estado enviando pues los medios de pago de Venezuela, de Panamá, Argentina. Pero para Venezuela también tenemos una cuenta. Hay que hacer el cambio de los $20. Si no estoy mal, son 2.600 bolívares en Venezuela. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, no sé si tienen mi número los que de pronto no han podido entrar al grupo. Bueno, aquí les envío también el link del WhatsApp mío para que me escriban directamente.
Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si necesitan ayuda con los medios de pago, pueden escribirme. Entonces, ¿alguien más? Listo, Carol, de nada, con gusto. Bueno, compañeros, ya saben, cualquier duda, pregunta, inquietud, sugerencia, pueden hacérmela. Ahí les dejo mi WhatsApp. eh, y bueno, entonces nos vemos el día de mañana con nuestra tercera sesión. Hasta luego, compañeros. Bendiciones para todos y feliz resto de tarde.